Hoy nos visita una de las escritoras más importantes de nuestro país, escritora de bestsellers, acaba de publicar su novela número 14, que yo se la recomiendo ya de entrada con todos ustedes, por favor, Carmen Posadas. Carmen, gracias, compañero. ¡Carmen Posadas! Por favor, Carmen. ¡Carmen Posadas! Bueno, ¡Carmen Posadas! ¡Brava! Bueno, Carmen, a ver una cosa. De entrada te tengo que decir, ¿qué es tanta pulserita? Porque me parece que tú tienes unas pulseras de la suerte que te chiflan. ¿Y quién te ha chivado esto? Ah, cariño, es que esto es. Te encantan las pulseras, o sea, te parecen feas, pero no puedes dejar de ponértelas. Bueno, verás, es que todas estas tienen cada una su historia, pero la que me tiene frita es esta. ¿Por qué? Porque resulta que me la pusieron en un templo budista. Estuve con mi hija y mis nietos en Vietnam. Ajá. Y entonces fui a un templo budista y me pusieron esta pulsera de la suerte, que es asquerosa y que además pica muchísimo, pero no me atrevo a quitármela. Claro, porque no. Sí. No, te voy a explicar por qué. Porque la última vez que me pusieron una de estas pulseras costrosas, cuando se cayó me dieron el premio Planeta. Claro. Y O sea, tú la tocaste. ahora me han dado esta cosa tan cutre y no me la puedo quitar. Claro, y además es como doble esta, ¿eh? No, es peor, mira, es doble. Esta es peor que la otra, o sea, te va a pasar algo Sí, increíble. espero que sí. Pero tú dices que no eres supersticiosa, curiosamente. Pues mira, yo he nacido un viernes 13, Marc, o sea que O sea, ya a estoy partir de ahí- curada de espanto. No me molestan los gatos negros, no me molesta hacer 3 en la mesa, no creo en el malfario, pero creo en las pulseritas. La pulsera. No, no te la quites, no te la quites, yo te entiendo perfectamente. No. A ver, esta maravilla, que es súper entretenido, porque ¿De los qué es lo libros, que se aparte bien trata? Tiene escritos, que ser, claro, obvio. libro perfectamente bien escrito, pero es que, bueno, eso por supuesto, vamos, pero es que además es muy entretenido, muy entretenido. El impostor del Titanic, donde aparece Emilia Pardo Bazán, que a mí me chifla la autora, que además, fíjate lo que creo, que oyes a Emilia Pardo Bazán, yo soy un súper fan de Emilia Pardo Bazán, pero la oyes hablar, porque aparece aquí para arriba, para Sí. abajo, se pone detective, y dices, ah, pues sí, yo creo que hablaría así, Emilia Pardo Bazán, como Bueno, tú la te pones voy ahí. a dar 2 besos, porque eso es justo lo que yo quería, era meterme en la piel y que sonar como ella, ¿sabes? Claro. Era muy comprometido, porque claro, ella es una grandísima escritora, pero por otro lado era tronchante. Era tronchante, Era es un tronchante. personaje buenísimo, claro. Y luego, aunque sea políticamente incorrecto, lo voy a decir, porque este es un programa políticamente incorrecto, ¿no? Ah, por supuesto, ¿Solo puedo decirlo? por supuesto. Era muy fea. Era muy fea. Era muy Sí, fea. sí, pero tenía Ahora mucho no se encanto, puede decir claro. la palabra fea, pero es que es feísima. Sí, sí. Y a pesar de eso, tenía un éxito con los hombres, oye, una cosa admirable. Tenía novios a tutiplén. Tenía Y eso, novios y jóvenes. mucho más jóvenes que ella, Claro. 20, 30 años. Es que es el modelo de persona que nos gusta, o sea, te lo digo sinceramente. Exacto, porque o sea, ligar cuando eres guapa no tiene ningún mérito. No. Lo dificilísimo es ligar cuando eres un sapo, claro. Oye, una cosa. Cuenta un poco de qué va el libro, así, sin hacer spoiler, claro, ¿eh? Sí. Cuéntalo tú. Bueno. He visto que me mirabas como a ver... En el Titanic iban 10 españoles, de los cuales se salvaron 7 y 3 murieron. El cuerpo de uno apareció y el cuerpo de los otros 2, que eran pasajeros de primera clase, no se encontró jamás. Y entonces las familias tomaron la decisión de comprar uno de los muchos cuerpos que estaban flotando después del naufragio y enterrarlo como si fueran suyos. Y tú dirás, bueno, ¿para qué hacían esto tan macabro? Tenían una muy buena razón para hacerlo, y es que en aquella época, si alguien desaparecía y no había ningún cadáver que atestiguara que esta persona estaba fallecida, tenían que pasar 20 años hasta que se pudiera heredar, la viuda no se podía casar, una cantidad de problemas burocráticos 20 tremendos. años. 20 años. Si la persona ya estaba desaparecida. En cambio, si estaba muerta, No había ningún problema. podías seguir con tu vida. Y entonces estas 2 familias, en medio de ese drama espantoso que te puedes imaginar, cada una compró un cadáver. Y entonces una familia de Madrid compró un cadáver, ahí no hubo ningún problema, y otra familia que era medio cubana, medio asturiana, compró otro cadáver, y al cabo de 10 años apareció una persona diciendo soy fulano de tal, y la viuda sabía perfectamente que el que estaba enterrado no era su marido. Claro. O sea que, y resulta que este impostor era perfecto, hablaba como el desaparecido, conocía toda la casa, sabía, el perro lo reconoció.
Bueno, entonces ahí está el Y aquí misterioso empieza- caso del impostor del Titanic. A ver, A ver. tú dices que la gente en líneas generales estudia, trabaja y luego se casa. Ese es el orden, ¿no? Más Ese o es el menos. orden, más o menos, ¿no? Sí. De la gente de bien. Pero tú, compañera, lo hiciste completamente al revés todo, Exacto. como en plan desordenado, porque primero te casaste, luego te pusiste a estudiar y finalmente trabajaste. Cuéntanos, por favor, esta teoría, ¿cómo ha sucedido esto? Bueno, a ver, te cuento. Yo me casé con 19 años, no lo recomiendo a nadie, esto es un ¿Verdad? infanticidio, no vale la pena. Pero bueno, una vez hecho la cosa, con 20 y muy pocos años ya tenía a dos niñas en el mundo y no había dejado mis estudios. Entonces decidí que, bueno, que quería trabajar, pero mis posibilidades eran escasas. Es verdad que yo hablo bien idiomas, pero en aquella época, te estoy hablando de los años 70, con idiomas lo más que podías hacer es azafata o yo qué sé, o secretaria internacional. Ninguna de las dos cosas me gustaba mucho. Entonces me puse a leer los anuncios clasificados, que era una cosa muy divertida, que en aquella época que anunciaban todo tipo de cosas absurdas. Ah, y entonces tú encontraste Unos champiñones. unos champiñones en unos anuncios. A ver, te explico. Yo leyendo los anuncios, estos por palabras, vi uno que decía, hágase rico plantando champiñones. Y dije, pues mira, esto sí, esto me encaja, porque yo vivía en una casa que tenía un jardín muy bonito. Y entonces dije, bueno, voy a pedir este kit para plantar champiñones. Estabas muy desesperada. Muy desesperada, sí. Porque claro, no encontraba mi camino. Marc, compréndelo. Hombre, pero de no encontrar tu camino, hacerte agricultora, yo me parece que es... ¿Y funcionó? Bueno, entonces el problema es que me llegó un kit que me costó una fortuna, todo lleno de palitas y de semillas, y con tan mala suerte que yo en vez de tener eso que los ingleses llaman dedo verde, tengo dedo negro, murieron todos los champiñones. Dedo verde, que es mano para la Sí, exacto, jardinería. sí. Tú tenías dedo, Dedo negro negro, total. murieron todos los champiñones. Así que tuve que volver a empezar y buscar alguna otra cosa que me encajara. Y seguí leyendo los clasificados y en uno de ellos decía... soy escritor y doy clases de escritura creativa. Ajá, y dijiste- que era una cosa muy rara. En aquella época no había nada, te estoy hablando de los años 70. Claro. Y entonces ahí sí me apunté, porque es verdad que yo no fui a la universidad y mis posibilidades para trabajar eran escasas, pero siempre he sido una gran lectora. Ese tipo de persona que si no tiene nada que leer, se lee los... anuncios de la etiqueta del shampoo o, Sí, sí. o la guía de teléfonos o la... no Bueno, sé, yo se lo he hecho en el váter, te advierto. Ah, no me digas. Sí, de coger, estás aburrido y lees, la día que estás que no te sale algo y dices, ver, pues voy a leerme pues, un prospecto. Sí, sí. Bueno, y ahí te hiciste escritora, fíjate. Pero tú, tu Y fue familia así. te dije, escritora, no lo vieron. Vamos, te divorciaste, claro. En el momento que te dijiste, me hago escritora, No, tardé un poquito más, pero bueno... la ¿Disimulaste? historia- ¿Disimulaste lo de disimulé. escritora? No, yo no le quería contar a nadie que era escritora porque me parecía que estaba fuera de mis posibilidades. Y además mi padre es un devoto de la literatura, de ese tipo de persona que aprende ruso para leer a Tolstoy y griego para leer a Homero, así, papá era tremendo. Y entonces, que él siempre había dicho que después de lo que habían escrito Shakespeare y Cervantes no tenía nada que añadir y que jamás se le ocurriría escribir una sola línea. Entonces, que la nena viniera diciendo que era escritora parecía como una profanación. un sacrilegio, un sacrilegio. Así que yo no Oye, dije nada. hablando de tu padre, claro, tu padre fue diplomático, pues tus padres eran diplomáticos, porque creo que es un negocio familiar lo de diplomacia, Sí, es decir, que es yo lo creo. hay que estar todos a una, ¿verdad? Y tú, vosotros, has tenido una vida como realmente, yo recuerdo hoy Caviar, mañana Sardina, que es un libro que también recomiendo, que se sigue leyendo, donde contáis la vida de una familia de diplomáticos de Uruguay. Primero pasáis por la España posfranquista, luego vais a Rusia, estuviste en Londres cuando se casó Lady Di, que eso también sería Sí. para volver otro día. Pero me gustaría lo de vivir en Rusia. Tu padre era embajadores, tus padres eran embajadores en Rusia. ¿Qué digo Rusia? En la Unión Soviética. En la Unión Soviética, ¿no? En el 72, ¿no? Con Brezhnev de presidente. ¿Había muchos espías? Porque te has contado una vez que había un lío de espionaje allí. Pues mira, en aquella época vivir en la Unión Soviética, te estoy hablando de años 72, Ajá. era como vivir en una novela de espías, pero no de James Bond, sino de Anacleto, agente secreto, porque todo era un desastre. O sea, los espías eran lo más chapuza que te puedes imaginar. Para que te hagas una idea, de vez en cuando se invertían los micrófonos y oíamos nosotros a los espías. ¿Pero cómo? Entonces tú estabas tranquilamente en la cama durmiendo a las 4 de la mañana y sonaba una música trepidante o un partido de baloncesto o una pelea, porque
rusos son muy pasionales y eran los espías que se estaban peleando. Tú tenías que golpear la pared y decir, por favor, cállense, que queremos dormir. Y es verdad que habríais como, ay, movías un cuadro, caía un microclock, porque estaba todo como mal colocado. Todo también. Es que además se lo pasa que los primeros espías eran los que trabajaban en casa. Ah, los que trabajaban en casa del servicio de la embajada. La cocinera que decía que no hablaba una sola palabra de español, hablaba español como tú y como yo, y nos espiaba. El que te traía el desayuno por la mañana también. El jardinero. Bueno, es que había uno que tú no sabías muy bien a qué se dedicaba, uno que se llama Sirioja. Entonces tú preguntabas, ¿Sirioja de qué se ocupa? Entonces, Sirioja solo se ocupa de limpiar el techo de nieve, cuando cae la nieve. Y tú decías, bueno, ¿pero qué hace en el mes de agosto Sirioja? ¿Y qué hace el resto del día? Bueno, se dedicaba a poner los micrófonos. En esta vida, tú fuiste en la España del pelotazo, aquello de la Beautiful People y no sé qué. Sí. Tú fuiste, porque te casaste, tu segundo esposo fue Mariano Rubio, gobernador del Banco de España, y tú estuviste en el cogollito total. ¿Qué recuerdas de esa época? Mira, te tengo aquí en una portada de Época que os daba caña, porque vacaciones de lujo, una mansión millonaria, refugio de Mariano Rubio y Carmen Posadas. Ay. Perdona, tú con un gin tonic en la mano te lo estás pasando pipa. Yo no sé, esto ya me parece bien, ¿eh? Bueno, la verdad es que era una época bastante complicada porque a mi marido lo metieron en la cárcel. Además. Sí, y entonces, además, bueno, eso también es una larga historia, pero en fin, lo metieron en la cárcel por no ingresar a Hacienda la cantidad de 4 millones de pesetas, que no sé cuánto es al cambio, pero es no sé... 24.000 euros. 24.000 euros, ¿vale? Bueno, y porque bueno, había muchas peleas políticas, te puedes imaginar, en un momento muy turbulento, no sé qué. Y entonces, justo cuando salió de la cárcel, una amiga nos invitó a su casa, esa escena del gin tonic que es en casa de una amiga que nos invitó y teníamos, bueno, toda la propiedad rodeada de fotógrafos que nos sacaron esa foto. Yo ni me enteré, ¿eh? ¿De esa época que recuerdas? Porque claro, tú estabais pues con el rey Juan Carlos, con Isabel Presley, Las Koplovich, era toda esa época, ¿no? Fue una época, por un lado, muy interesante, pero por otro lado, a mí no me gustaba nada estar en el ojo público, ¿sabes? Claro. Esa sensación de que eres carne de paparazzi es incomodísima, porque yo me veía diciendo unas cosas, o sea, de repente salía en la prensa unas cosas que yo jamás había dicho. Bueno, por ejemplo, tengo aquí de Época, otra vez, de Jesús Mariñas, que Dios guarde, que dice, Carmen Posada, es falso que Mariano me pegue. ¿Tú puedes concebir que yo vaya por ahí diciendo esa cretinez? No. Lo que pasó es que él me llamó un día, porque, a ver, es que también esta es una larga historia. Resulta que estábamos en Sotogrande y entonces en la playa, delante de todo el mundo en Sotogrande, a mí me dio un revolcón, una ola y me hizo un cardenal enorme, de aquí hasta aquí. Y entonces alguien en broma me decía, ¿qué te ha pegado tu marido? Bueno, pues de esa estupidez, de ese comentario intrascendente y completamente estúpido, llegamos a que todo el mundo decía que mi marido me pegaba. Que eres una mujer maltratada. Que era una mujer maltratada. Entonces me llama Mariñas por teléfono y me dicen, oye, Carmen, ¿es verdad que Mariano te pega? Y digo, pero bueno, ¿en qué cabeza cabe? Claro que no. Entonces él saca en titular como si yo hubiera dicho, mi marido no me pega. Es así como se hacían las noticias. Y supongo que eso antes. además hizo difícil que te consideraran como escritora prestigiosa, que es lo que eres ahora, ¿no? Eso opacaría... ¿Te costó más? Bueno, sí, yo qué sé. Cuando yo me casé con Mariano estaba traducida a 4 o 5 idiomas, ahora estoy traducida a 30. Pero cuando me casé con Mariano todo eso se borró, ¿sabes? Yo ya no era escritora, sino que era señora de... Me costó un poquito de trabajo salir de esa... Pero oye, yo creo que lo has conseguido total. ¿Qué teoría tienes sobre los hombres? Tú que me han contado, tienes una teoría sobre los hombres buenísima. Sí. Tengo muchas, tengo muchas. Pero sobre todo hay una que me admira. A ver si a ti te pasa esto, Marc, porque esto me deja para ti. A mí con los hombres me ha pasado de todo, hija mía. Ah, sí, bueno. Bueno, pero es que hay una cosa que yo no entiendo. ¿Es verdad, dime, que vosotros os podéis quedar... O sea, nosotros hacemos una pregunta, ¿no? Yo te hago esta pregunta. Sí. Marc, ¿en qué estás pensando? Muchas veces los hombres dicen, no estoy pensando en nada.
y tú dices, me engaña, estará pensando no sé qué, estará pensando no sé cuánto. ¿Es verdad que los hombres están en blanco, que se quedan blanco. así? Yo te digo que yo soy queer y tengo la cabecita loca. O sea, que no te sirvo o sea, que tú no eso sirves- justo que tú me dices. Tú no te quedas en blanco, Yo no me ¿no? quedo en blanco jamás. Siempre tengo algo... Yo soy filósofa, por decirte. Vale. Pero sí que me consta, porque he estado con señores de estos, amigos o tal, que digo, mira, señores de estos hetero, que efectivamente yo veo que a veces... Digo, mira, yo a veces oigo... Digo, ya está pasando un hetero por aquí, un señor de estos. Pero es insólito, sí, ¿no? es insólito. Para nosotros es incomprensible, para las mujeres es incomprensible, porque nosotros siempre estamos pensando en algo. Siempre hay algo por lo que pensar. Claro. Bueno, Carmen Posadas, ha sido un placer. No os perdáis tu 14 novela ya. Sí. El misterioso caso del impostor del Titanic, es trepidante. Muchísimas gracias por haber venido hoy Ha sido un placer. al Late Show. Carmen Posadas, gracias. Qué maravilla. Gracias de verdad. Carmen Posadas.